Bueno, seguimos adelante en Modo País. Vamos a hablar ahora de un tema muy sensible, porque, bueno, en el último tiempo hemos hablado con diferentes funcionarios policiales que representan a los trabajadores sobre los allanamientos nocturnos, sobre, bueno, cuál es la postura. Capaz que abordamos también este tema en alguna, o este punto en alguna parte de la entrevista. Pero hay otro tema que preocupa mucho y es, por ejemplo, hago mención a lo que ha hablado Andrés Ojeda, el candidato del Partido Colorado, el candidato presidencial, sobre la salud mental, que dice que su gobierno de acceder a la presidencia se centraría en la salud mental. Y la salud mental de los funcionarios policiales es algo que preocupa últimamente porque se han dado muchísimos suicidios en el último tiempo y eso ha generado planteo de los trabajadores porque piden que se atienda esta situación. Está Ricardo González, vocero del Sindicato Único de Policías del Uruguay. ¿Digo bien? Sí, es verdad. ¿Cómo anda? Bien, un gusto para mí estar compartiendo con ustedes nuevamente un ratito. Bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, qué tema complejo este, ¿no? Digo, aparte, porque es una problemática que golpea al país, pero es una problemática compleja para el funcionario policial porque de alguna manera es quien los protege, es quien los cuida y tiene un arma de reglamento en la cintura, ¿no? Sí, es un poco lo que tú decís. Para el país, primero que nada, porque encabezamos lo que son los rankings en lo que es la temática del suicidio. Y obviamente que en las filas policiales pega y cae muy hondo, porque venimos de unos años donde nos está afectando bastante. La semana pasada, concretamente, teníamos la pérdida de un compañero y a veces hablar de números ya como que nos suena hasta incómodo, porque obviamente los números los tenemos, la estadística los tenemos, y nos preocupa mucho la franja etaria de edad que se da. Hoy por hoy, si miramos los compañeros que están tomando este tipo de decisión, muchas veces no llegan a los 30 años. Son compañeros que entraron a las filas policiales, que tuvieron un tiempo y ahí es donde creo que está el principal eje de ver cómo nosotros podemos brindar herramientas, y digo nosotros porque entiendo que tienen que ser todos los actores de los sindicatos policiales, que ya lo hemos hecho y hemos presentado proyectos al propio Ministerio del Interior y del propio Ministerio del Interior, donde lo tendría que tomar como una política ministerial, el cuidar a esos trabajadores y darle insumos para que puedan... ¿Se habla en la interna del gremio de esta situación? Cuando esto sucede, ¿se instalan debates? ¿O es algo que todavía sigue como tabú? Imagínate que si se hablará, y te voy a decir hasta qué tal punto, nosotros históricamente en el movimiento sindical de lo que son las filas policiales, cuando uno habla de la plataforma reivindicativa del gremio, dice salario, vivienda, temas macros. Y hoy por hoy nosotros cuando nos sentamos a armar la plataforma y a trabajarla de salario, salud mental. Exacto. O sea, entonces como que cambió todo eso. Se habla, sí, se habla, se tiene que trabajar, tiene que dejar de ser un tema tabú, que por mucho tiempo, bueno, vos que seguramente lo has cubierto más de una vez, sabés que por mucho tiempo era hablar de la salud mental dentro de las filas policiales, era muy complicado. No, De muchas hecho, veces la noticia cuando refería a algún suicidio no se daba. Claro, sí, tal cual. Porque se pensaba de que si dabas, de alguna manera podría generar un efecto contagio. Claro, y de hecho los datos, aunque a veces son muy fríos, pero permiten entender que estamos mucho más allá de una percepción, ¿no? El 95% de las personas que se suicidaron, de los policías que se suicidaron, no habían hecho una consulta por salud mental. Y eso quiere decir que estaban pasando un momento difícil y que probablemente no lo hablaban con nadie. Y estamos en ratios de prácticamente el doble de lo que es la tasa de suicidio en la población en general. Y estos temas, creo que de alguna forma el dato ha permitido ponerlo arriba de la mesa y pensar que detrás de cada uno de esos números que se pueden ver muy fríos, hay una persona, hay un ser humano, hay jóvenes, lo decías vos, a mí me impresionaron mucho los datos, 53 de cada 100.000 policías tienen que se suicidan entre 18 y 25 años y va bajando en la medida que va subiendo la edad, pero está absolutamente correlativo a la edad. Cuanto más jóvenes, más probabilidades de tomar esta decisión y no necesariamente, y lo decías acá la otra vez cuando te tuvimos, porque tienen un arma, porque hay otras formas de suicidio que no solamente pasan por el arma. El Ministerio del Interior hace 2 meses, cuando estuviste aquí, había lanzado una serie de medidas que iban a hacer para poner esto arriba de la mesa. ¿Cómo se avanzó en estos 2 meses? Bueno, nosotros
De la parte de salud mental tenemos algún que otro matiz de cómo se viene manejando. Entendemos que falta bastante en lo que es la parte concretamente de salud mental del hospital policial. Diferimos mucho de las cifras que se dieron en su momento en cuanto a que había un gran número de que no se sabía por qué, y nosotros entendíamos que el número chiquito que pusieron en referencia que eran temas vinculados a la función. Pusieron que casi todo era, o sea, que una Claro, gran proporción eran que temas amorosos. problemas de violencia doméstica, familiares, y había un número que era un 29, un 30% que no sabían por qué. Ahí y bueno, está. nosotros dentro de ese número decíamos, persecuciones laborales siguen existiendo dentro del Ministerio del Interior, denuncias de acoso, hostigamientos siguen existiendo en un régimen que es vertical, que nosotros lo vemos en el sindicato, cuando vienen funcionarios y compañeros a denunciar situaciones que viven a diario. Entonces, en ese número diferimos bastante. Nos conta que CAVID, que es el área que está trabajando, que está haciendo abordajes hoy por hoy, que no es CAVID, si bien hace abordaje con ayuda psicológica, que lo vemos bien en el sentido de que el funcionario puede consultar, y obviamente no es desarmado porque es una consulta de otro tipo, pero tampoco es la función, lo están haciendo como abordaje, pero hay una gran faltante a nivel de lo que es la parte de salud mental del hospital policial. Para que se sepa, es el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y el Delito, exacto. lo que nombrabas recién. Que está haciendo muy buen trabajo, que lo vemos bien, pero que también no hay que olvidarse de algo que es clave. Nosotros en lo que es el área metropolitana estamos bien, entre comillas, en el sentido de que capaz que el funcionario tiene un lugar donde acudir. Mencionaba CAVID, que te puede hacer un abordaje temprano. El propio hospital policial, que a veces los tiempos que manejan no son los que nosotros entendemos que son acordes. Y en el interior sigue pero complicado. Pero cuando salimos para el interior es complicado. Porque cuando salimos para el interior, ese funcionario se atiende en una mutualista, que la mutualista donde lo ve un médico, seguramente el médico le puede indicar algún tipo de tratamiento, certificación, pero no tenemos tal vez esa cercanía, porque lo que hay en realidad en el interior son CAS departamentales, que serían tipo policlínicas del hospital policial, pero en realidad ahí lo que hacen es revalidarte un certificado médico y poca cosa más. Sí, tus críticas directamente, Ricardo, han apuntado a las políticas de salud mental que lleva adelante la sanidad policial. Claro, ¿no? Esto no es como la canción de Pablo Estramín, que cuando te tenés que operar vengo a la capital, no. En el Ministerio del Interior tenemos funcionarios policiales a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, esos funcionarios tienen que tener las mismas... los mismos elementos que puedan tener los que viven en el área metropolitana y que están tal vez más cerca al hospital policial. Y teniendo en cuenta que el hospital policial, yo lo he visitado, he estado viendo la tecnología y es imponente la tecnología que tiene, incluso algún equipamiento que no hay en el resto de la salud de las mutualistas ni del sistema de salud en el país. O sea, es raro que esté tan fuerte, quizá con esa mirada centrista que tenemos en Montevideo, tan fuerte el hospital policial y tan descubierto el resto del país. Sí, también hay que decir, el hospital policial es un hospital que ahora está como encauzando un poco la cosa, pero durante mucho tiempo arrastró un déficit muy grande y acumulaba una deuda muy grande, que obviamente a través de lo que es la terciarización de servicios muchas veces, y nosotros en su momento hicimos una crítica muy profunda sobre la anterior administración de cómo se estaba gestionando. Obviamente... Si nos preguntás del lado nuestro, entendemos que es el hospital de los funcionarios policiales y que hay que seguir trabajando mucho. Hace poquito, sin ir muy lejos, hace 15 o 20 días tuvimos un hecho donde un funcionario policial fue rapiñado y lo llevaron al centro coordinado del Cerro, y lamentablemente la ambulancia, nosotros lo hacíamos saber a las autoridades del hospital, demoró más de 2 horas de hacer un traslado del centro coordinado del Cerro al hospital policial. Porque es tercerizado, ¿no? Porque es un servicio terciarizado. Y bueno, nosotros ahí entendemos que está bien que sea terciarizado, pero me parece que hay que tener ciertas exigencias. Capaz que esa demora de ese compañero que estaba peleando por su vida no modificaría su condición. Sí, pero en otros casos 2 horas. Claro. Y no es algo que nos contaron porque los compañeros del sindicato estuvimos presentes ahí. Y lo vivimos, estábamos... se hizo el traslado casi a la 1 de la mañana, entonces hay cosas que todavía falta y mejorar y bastante.
Hace poco fue el Día Mundial de Prevención contra el Suicidio y justo por esos días también lamentábamos la noticia del fallecimiento justamente de un funcionario policial de 42 años que fue encontrado en su auto, que bueno, que decidió quitarse la vida desafortunadamente, y él dejó una carta que realmente fue bastante fuerte. Quiero leer simplemente un fragmento que dice: gracias al jefe de policía por haberme vacunado con 2 días de suspensión. Por supuesto, pelo largo, esos 2 días me llevaron a no poder pagar unas cuentas, lo que me llevó a las deudas que hoy tengo. Dejó allí por escrito. Te quiero preguntar, porque vos siempre haces mención de que no importan únicamente las cifras, sino el detrás de los casos. Hay algunas estimaciones de bueno, qué podría haber originado ese desenlace, pero ¿qué pasa cuando un funcionario policial es sancionado? ¿Por qué cuestiones también es sancionado? Y bueno, ¿cuál es la forma de actuación ideal que debería haber ante ese tipo de situaciones? Bueno, nosotros en el tema sancionatorio tenemos una ley orgánica policial que nos rige y obviamente que de acuerdo al tipo de falta que es, se nos gradúa. Logramos en la última rendición de cuentas poder a través de los sindicatos modificar lo que eran las faltas leves, que para que se entienda, las faltas leves es algo que se podía tal vez a través de puntos de demélico o con observaciones escritas, estaban aplicando días de sanción, que eran descuentos pecuniarios. El día, obviamente, cuando en esta institución particular, eso significa una gran pérdida de dinero. Se logró modificar eso y el tema es que muchas veces la discrecionalidad, o sea, vos mencionabas recién que obviamente tuvimos conocimiento de eso cuando nos llegó. Pelo largo, pero capaz que el pelo largo viene este superior y te dice son 20 puntos de mérito y capaz que venía otro y te decía son 3 días de suspensión. Entonces esa discrecionalidad de los jefes o del que te podía sancionar, de que por una misma falta te ponían diferentes graduaciones. Eso obviamente que también hay que seguir trabajando ese tipo de cosas. Sí, sí, es una situación muy compleja, ¿no? Por ejemplo, hace un par de días atrás hablábamos con el dirigente del sindicato de la Guardia Republicana y decía que muchas veces también ellos encuentran o detectan un problema en la salida del funcionario policial, que tiene tal vez marcado un turno, pero nunca puede salir en hora. Y eso implica de que, por ejemplo, no pueda tener una vida familiar acorde, que muchas veces tiene que desatender sus propias actividades. Y Aquello eso también que decía a mí, de que sabía cuándo salía de la casa, claro, pero no cuándo volvía. Y bueno, es un poco la disyuntiva y la vida diaria de todos los trabajadores. Uno está en la calle trabajando, tuvo un accidente de tránsito, no le puede decir a la gente en el accidente, me voy porque son las 10. Se acabó mi horario. Finaliza mi horario, te tenés que quedar hasta que hay un hecho delictivo donde estás interviniendo y tenés que... Ahí en realidad... ¿Qué falla ahí? Bueno, primero que nada es algo que no podés prevenir en el sentido de cuando No, se claro, pueda dar un hecho. pero Lo digo, que está fallando en el en realidad relevo, ahí, bueno, yo creo que ahí, por una cuestión de la tarea, se pueden dar situaciones de este tipo. Más que el relevo, es por la particularidad del desarrollo de la tarea mismo que se puede dar. Acá el problema que tenemos, que nosotros dentro de lo que es la plataforma reivindicativa del sindicato, es que muchas veces ese tiempo de más que te hacen hacer o que te tenés que quedar por las circunstancias del servicio, no se ve recompensado o remunerado económicamente. Ahí es algo que la figura de hora extra seguramente va a estar sonando porque es algo que vamos a traer a la plataforma para que se esté trabajando. Porque muchas veces en el conjunto de minutos, medias horas, si cerramos el mes, tenemos un número de horas que es significativo. Ricardo González, gracias por estos minutos, siempre es interesante conversar contigo, la seguimos en cualquier momento. Un gusto como siempre, hasta cuando me convoquen.